Reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Mary Sofía González Puentes, soy estudiante del programa de Psicología en la UNAD y teniendo en cuenta lo que veníamos trabajando en la anterior actividad, en donde en los resultados que encontré en el instrumento que apliqué de la calidad de vida de los trabajadores de aquí, de la institución del CINEP, encontramos que los docentes en su mayoría identificaron que hace falta de comunicación asertiva dentro del equipo. Entre estos encontramos también que los diferentes niveles de la pirámide institucional era deficiente haciendo los procesos y procedimientos que colapsan y esto hace que no se puedan cumplir como bien las actividades o requerimientos que se dan en la institución. Para ello, pues yo propongo hacer una capacitación sobre la comunicación asertiva para poder por lo menos un poco mejorar un poco esta situación. Entonces, dando inicio. ¿Me regalas, por favor, diapositiva? Iniciamos con qué es comunicar. ¿Alguno de ustedes me podría compartir qué es para ustedes comunicar? Es cuando uno le transmite una información a otra persona, sí, información, le cuenta algo. Bien, en este orden de ideas, es cuando una persona se comunica y expresa de forma clara lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta los derechos, sentimientos y principalmente el respeto, sin olvidar la importancia del reconocimiento de la manera en cómo yo digo las cosas, mencionando otra vez el respeto hacia las demás personas. Además, esto influye de vital importancia en la comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque esta es una relación intrapersonal que me permite expresar las ideas, opiniones, deseos, necesidades de manera clara, directa, respetuosa, al mismo tiempo que se deben tener en cuenta un equilibrio entre la firme expresión dentro de las propias ideas y ser considerado con los demás. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para tener una buena comunicación? En la comunicación es el acto voluntario de transmisión de información entre los seres vivos, seres humanos, que puede ser para realizar una forma escrita, oral, como se ha evidenciado aquí en el equipo, la mayoría de nuestra manera de comunicarnos es vía correo, vía virtual, lo que es importante para tener en cuenta los siguientes elementos. Debe haber dos personas, un emisor, un receptor, en donde debemos tener un contexto donde hay un mensaje, un canal, como mencionaba ahorita, el canal puede ser verbal, no verbal, puede ser vía correo, Teams, Skype, etcétera, y un código, que en este caso, pues el código sería de manera escrita, ¿no? Pásame la siguiente diapositiva. Pues para seguir abordando el tema de comunicación, es importante tener en cuenta qué tipos de comunicación hay. Entonces, volviendo a lo anterior, antes de volver al tipo de comunicación, voy a mencionar o definir qué es el mensaje. El mensaje es el sentido más general del objeto de comunicación. Está definido como una información secundaria de signos que el emisor elabora y envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado. Cuando hablamos del canal, es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje desde el emisor hasta el receptor. Y cuando hablamos de código, es un conjunto de signos que combinan diferentes reglas y que permite tener una interpretación por la cual, se elabora un mensaje. El receptor también ha de conocer el código en el cual se pueda interpretar o entender el mensaje que se quiere dar. En cuanto al receptor, es la persona que tiene la intención de encargar o transmitir la información del mensaje, para lo que se necesita elaborar o enviar, debe ser enviada al receptor y que pueda ser entendida. Esta persona elige y selecciona los diferentes signos que le convienen. Es decir, realiza un proceso de codificación para poder dar el mensaje o para poder entender el mensaje. Ahora sí, hablando de los tipos de comunicación, encontramos dos tipos, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En cuanto a la comunicación verbal, podemos decir que es la lingüística que se utiliza para las palabras como los signos. Aquí encontramos que no se puede aislar de una serie de factores que sea efectiva, existente gracias a la intención entre las dos personas, y también podemos decir que puede ser oral por medio del lenguaje humano, que puede ser definido como un sistema de símbolos o signos lingüísticos, conocidos como los lexemas, reglas gramaticales, en las cuales son manipulados diferentes signos para dar la comunicación asertiva. También podemos encontrar de manera escrita
que es más perdurable para las evidencias y dejar unos pictogramas alfabéticos o códigos. En este tipo de comunicación nos permiten un relacionamiento más rápido, oportuno y se realiza de manera consistente. Hablando también de la comunicación no verbal, incluyen los gestos, las expresiones faciales, las expresiones corporales y el contacto visual. De esta manera, en este espacio encontramos diferentes cosas, como la manera de vestir, el tacto, la kinesia, el lenguaje corporal. Según estos estudios, entre el 65% y el 80%, la comunicación humana se debe dar por medio de las expresiones faciales no verbales. Este tipo de comunicación es más fácil para transmitir sentimientos completamente en la comunicación verbal, haciendo más equilibrada y subjetiva. ¿Me regalas diapositiva, porfa? Pásame la siguiente. Cuando hablamos de las barreras de comunicación, podemos encontrar varios tipos. Por ejemplo, las barreras físicas. Esto hace referencia al obstáculo que se presenta en el ambiente que se puede distorsionar en el proceso de comunicación, bien de esta forma parcial o total, tales como los ruidos ambientales, defectos de grabación, varios actos comunicativos y a la vez que impiden comprender alguno de ellos. Encontramos también las semánticas, que es una barrera de comunicación que está relacionada con el código comunicativo, en el cual puede tener marcadas diferencias entre el uso del emisor y el receptor, lo cual dificulta lo cual dificulta que sea comprendido el mensaje. Encontramos también como tercer elemento de barrera las barreras fisiológicas. En esta barrera de comunicación se refiere a los defectos de tipo fisiológico, como cuáles: el nombre que incita a las tareas que se dificultan para el proceso de emisión y comprensión del lenguaje, por ejemplo, la fonía, sordera o ceguera. También encontramos una barrera de tipo psicológico, las cuales son aquellas que están impuestas por el mismo receptor o emisor, ya que estas involucran aspectos de estado de ánimo, emociones, personalidad entre los hablantes. Encontramos también las barreras administrativas. Estas son relacionadas con la carencia de planificación, distorsiones en el significado de los mensajes presupuestados, sin transparencias, poca retención de información recibida y evaluaciones anticipadas, desconfianza, presencia de amenazas, entre otras. También encontramos el no escuchar, la escucha activa, falta de escucha activa, que puede ser considerada como un obstáculo o barrera de comunicación, pues esta es una base de relaciones humanas que se fundamenta en la capacidad de saber escuchar. Y para esto es necesario aprender a guardar el silencio y no actuar como si fuera un tratante de batalla, para que no haya discordia o falta de respeto. Otra barrera que podemos encontrar como último es el poder o el estatus, ya que algunas personas que se valen de su autoridad para imponer su opinión o, o imponer cosas. Además de esto, afecta el proceso comunicativo, ya que interfiere negativamente en las relaciones humanas. ¿Me regalas, por favor, la siguiente diapositiva? Para mejorar la comunicación asertiva, existen unas estrategias para mejorar la comunicación. Pero, aunque no siempre sea posible establecer una comunicación sin barreras, dado que es muy probable que éstas simplemente estén presentes, sino que podamos optar por algunas estrategias para hacer el acto comunicativo en el proceso, para que el proceso sea más fluido. Encontramos la simplicidad, en donde se puede crear una comunicación con claridad y directo, ser empático, aceptable y aceptar las diferencias de los demás, aceptar la opinión de los demás y lo que piensan los demás, que sea creíble, que sea coherente, que podamos dar lo que queremos dar a entender a los demás de manera fácil para que no haya ningún tipo de falta de comunicación, que no sea interrumpida, que respetemos si la otra persona está hablando, esperar que esa persona termine de hablar y poder dar mi opinión, que no se tomen conversaciones como un tema personal. Debemos tener cuidado con eso porque normalmente a veces nos tomamos las cosas personales y dejamos que nuestras emociones influyan o nuestros pensamientos personales cuando estamos en el trabajo. Debemos tener un espacio que sea solamente para eso, para tener una buena comunicación, que se eliminen los ruidos, palabras, tonos de voz o olores molestos, que se personalice y se humanice el mensaje. Entonces, en este orden de ideas, es importante que tengamos en cuenta estas estrategias para que se mejore la comunicación asertiva. No sé si de pronto alguno quiera comentar alguna opinión frente a lo que acabé de mencionar.
¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Listo, pues también, de pronto, digo yo también eso entre esos elementos que en el proceso también es cliente, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, lo pensáis en así interesante, que por ejemplo, mientras estaba aquí en la reunión, aquí en la capacitación que mencionas, aquí al ladito, por ejemplo, ahorita están en una academia de baile poniendo cumbias y de pronto por aquí nos está llamando ahorita otra persona y eso, y aunque uno crea y está escuchando, porque hay una diferencia entre el oír y escuchar si estoy bien, ¿sí? Uno como tal no está entendiendo todos los mensajes al mismo tiempo. Es chistoso porque inclusive se cruzan, entonces puede que uno esté diciendo en ese momentico que la barrera de comunicación de la nada se metió por allá una cumbia, entonces me quedó como la barrera de la cumbia y entonces ahí es cuando comienza también a hablarse de que la comunicación no es, es efectiva, digámoslo así, y que puede que se vea también en algunas cuestiones aquí, por ejemplo, en ocasiones también como docentes de todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos al móvil, ¿sí? Puede que estemos tratando de trabajar en algún un ciclo, digamos, de una situación y de la nada se cruzó algo con ciclo 6 y terminamos metiendo la situación de ciclo 6 en ciclo 5 o algo así. Entonces, digamos lo que hay elementos externos que creo que también hacen parte como tal dentro de esa problemática al momento de ver una comunicación. Veo una mano levantada del profe Alejandro. Sí, hola, buenas tardes. Yo quería decir que muy importante el primer punto que menciona, el de la simplicidad, porque las personas siempre se van por las ramas cuando están hablando de un tema. Entonces, como digamos que, pues apelando a la subjetividad, dan ejemplos muy a veces disparatados o a veces se van muy lejos de lo que se quiere decir y se vuelve subjetivo, totalmente subjetivo. Y se hace perder incluso tiempo por no ser así directo. Entonces es importante, pues, ese tema de la simplicidad, de ser claros. Gracias. Profe Carolina. Bueno, hay algo que, digamos, tú mencionabas al inicio y que va como con todo este tema de las estrategias, y es que cuando uno comunica algo, comunica un mensaje, pues tiene que asegurarse también que su interlocutor lo comprenda, ¿sí? Entonces yo creo que hace parte también de pararnos en entender también cómo el otro va percibiendo mi mensaje a través de, pues, de esas estrategias, ¿no? Es necesario entender y saber expresar de tal manera que el otro pueda comprender precisamente lo que yo quiero que comprenda, ¿no? Digamos, sin caer en ambigüedades, ¿no? Sí, eso es cierto. Es que lo que decía, por ejemplo, el profe Alejo, que uno a veces va a explicar algo y se va por las ramas y lo que hace uno es enredar más a la persona. Y también debo decir que pues lo principal para manejar una comunicación asertiva es que sea bajo el respeto. No sé si alguien más quiera compartir algo más y de pronto alguno tenga alguna duda para pues terminar como con esta capacitación. En ese orden de ideas, les voy a compartir por el chat un enlace para que por favor me colaboren diligenciando y evalúen pues esta capacitación. Y pues para agradecerles mucho a ustedes por la participación y por el apoyo de haber asistido a esta capacitación sobre la comunicación asertiva y pues que espero que les sea de gran ayuda para el desarrollo de sus actividades laborales. Muchas gracias, profes. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Merced. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Gracias. Muchas gracias, que esté muy bien.